El propósito principal de Dios, el propósito más importante de Dios en tu vida cada año es que caminemos en intimidad con Dios, que descubramos lo más secreto de su corazón, lo más íntimo, lo más profundo, que ese sea el propósito más grande, que ese sea uno de tus anhelos más grandes este año, y que no claudiquemos en los primeros 3 meses, sino que podamos, conforme va avanzando el año, cada vez llegando a la parte más íntima de la presencia de Dios, que ese sea el primer propósito en tu vida y en mi vida. Y no importa cómo te fue el año pasado, hace 5 años, no importa cuántos éxitos, cuántos fracasos tuviste, que el propósito más importante en este año, en tu vida y en mi vida, sea caminar en intimidad con Dios. Voy a pedirles que me ayuden a buscar Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. ¿Cuántos sueños, cuántas metas, cuántos anhelos tienes tú para este año? Algo bien triste y bien real es que pasamos más tiempo pensando cómo vamos a cumplir, a completar, a alcanzar estas metas, estos sueños. Pasamos más tiempo dedicándole, diseñando estrategias. Este año me voy a inscribir a una maestría, este año voy a tomar un diplomado, este año voy a terminar mi tesis, y se nos va la vida pensando en cómo voy a alcanzar estos objetivos, estas metas personales. Y lo triste es que muchas veces le dedicamos más tiempo a toda esta planeación que al anhelo y a la necesidad que tenemos de estar en intimidad con Dios. El anhelo y la necesidad de estar buscando día a día la presencia, la intimidad con Dios, debiera ser el tiempo que tú y yo más le dediquemos. Y muchas veces esto pasa a ser lo último, lo dejamos en último término y nos afanamos por muchas cosas. No está mal que tú estudies, que tú trabajes, que tú te perfecciones, que te capacites, que seas una mejor persona, que estés preparado. Pero dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor. ¿Tienes peticiones, tienes anhelos, sueños? Déjalas delante del Señor y ocúpate en estar en intimidad con Dios. Debería ser lo más importante en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar este año a estar orando, a estar ayunando, a estar intercediendo, a estar leyendo su palabra? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Debería ser lo más importante en nuestras vidas, y todo lo demás viene añadido. De todo lo demás el Señor se va a ocupar, hermano. No te afanes, no te angusties, no le dediques todo tu tiempo a todo lo que te está angustiando y a todo lo que quieres alcanzar. Déjalo delante del Señor, ocúpate en la intimidad con Dios, en la intimidad en su presencia, y el Señor va a ir respondiendo poco a poco todo lo que tú has puesto delante de Dios. Pasamos más tiempo buscando cómo hacer las cosas y cómo alcanzar nuestros objetivos antes que buscar el rostro de Dios. Es algo bien triste y algo bien frecuente. Conocer a Cristo debe ser nuestro anhelo más grande, el sueño más alto, antes que cualquier objetivo y cualquier sueño en tu vida. No está mal que las tengamos, pero cuando pasan a ser el primer lugar en tu vida, entonces vamos en dirección equivocada. Lo primero que debe estar en tu vida es esa preocupación. Hoy no pude leer, hoy se me pasó leer mi versículo diario, hoy no oré. Preocúpate, hermano. Estás dejando pasar algo bien importante. Y no digas, mañana me repongo. No pasa nada, porque va a llegar el día de mañana y no vas a reponer ni el día de mañana, ni el día de hoy, ni el día de ayer. No vas a reponer toda una vida. Y el tiempo pasa, Cristo viene. ¿Qué hemos escuchado en los últimos tiempos, en los últimos momentos? Hay rumores, hay guerras, conflictos, hay violencia, hay muchas cosas. No podemos estar afanados únicamente con nuestras prioridades, con nuestros sueños y anhelos. De nada nos va a servir cuando Cristo venga.
son una herramienta para trabajar aquí en la tierra, para alcanzar a las personas. Quizá lo que Dios te ha dado, el ministerio que te ha dado, la profesión, el trabajo, lo que tú tienes es algo estratégico para compartir a otros, para alcanzar a muchas personas. Pero eso no te va a abrir las puertas en el cielo. Eso no te va a dar la eternidad. Lo que te va a abrir las puertas, lo que te va a dar acceso a la presencia de Dios es qué tanto buscas tú su presencia, qué tanto estás orando, qué tanto estás leyendo la Biblia, qué tanto estás ayunando, estás afligiendo tu carne. Todos luchamos con nuestra carne, todos luchamos con nuestra humanidad. Si ahorita empezamos a hacer una lista de cuántos defectos tenemos, no acabamos en todo el día, no acabamos. Aún la persona más tranquila, más apacible, más noble, tiene un montón de defectos. Deberíamos de preocuparnos día a día por estar perfeccionando la obra de Cristo, su presencia en tu vida, en mi vida, que sea algo visible, que se refleje, que cuando tú vayas a tu trabajo, a tu escuela, cuando vayas en el camión, cuando estés en un lugar donde pareciera que a nadie le importa, tú seas visible, seas estratégico y tu vida no pase desapercibida. ¿Cuántas veces tu vida y mi vida han pasado desapercibidas? Han pasado desapercibidas en lugares a donde Dios nos lleva, lugares donde Él nos pone y simplemente nada más pasamos de largo. Qué triste es que pasemos de largo y que no impactemos la vida de los demás. Vamos a leer Salmos 63, 1. Amén. En tierra seca donde no hay agua, una tierra seca, árida. Que tu necesidad y mi necesidad de buscar a Dios sea como lo dice este versículo. Este ejemplo, esta comparación, todos lo hemos visto, hermano. Yo no sé si tú has dejado tus plantas sin regar por más de una semana. O cuando no han caído las lluvias, ya sembraron, no han caído las lluvias, ¿cómo está la tierra? Seca. Cuando tú estás seco, cuando tú estás como esta tierra árida y vas a la presencia de Dios, estás leyendo su palabra, estás orando, estás ayunando, tu vida está pasando por aflicción y tú entras a la presencia de Dios, es maravilloso porque somos hidratados, absorbemos toda la presencia de Dios, absorbemos esta agua viva en nuestras vidas. Así debería ser tu vida y mi vida cuando vamos a la presencia de Dios. Quiero que veamos la vida de un hombre que me ha impactado mucho y que yo creo que todos hemos escuchado. Es la vida de Moisés. La vida de Moisés es un personaje bíblico que nos enseña mucho sobre intimidad con Dios. Si hablamos de intimidad con Dios en la Biblia, vamos a encontrar un gran ejemplo, una lección de vida en la vida de Moisés. Vamos a encontrar un verdadero ejemplo de lo que es caminar en intimidad, encontrarte en intimidad con Dios. Y antes de entrar con la vida de Moisés y con algunos ejemplos, quisiera definirte lo que es intimidad. La definición que nos da la Real Academia Española de íntimo es lo interior, lo más interno. Así lo define, simple, sencillo. Lo interior, lo más interno, lo que está en lo profundo. Yo quisiera preguntarte en esta hora, en tu casa, ahí donde tú vives, ¿cuál es el lugar más íntimo? ¿Cuál es el lugar más profundo? Es el lugar que cuando tú estás cansado, cuando tú te sientes triste, cuando tienes un problema, quieres desahogarte, quieres llorar, quieres encontrar refugio, ¿a dónde vas? A la parte más íntima de tu casa. Porque sabes que ahí quizá nadie te va a escuchar, que quizá estás a solas, que quizá si lloras, si gritas, si pataleas, es tu casa, es el lugar más íntimo de tu casa. Y en mi caso podría ser mi recámara, ese lugar tan cerrado, tan íntimo, tan cálido. Pero para llegar a ese lugar tan íntimo, tú debes de ganarte ese lugar. Cuando tú invitas a una persona a tu casa, ¿lo pasas hasta tu recámara? Siempre lo pasas a la sala. Y eso sí, es de tu confianza. Si no lo conoces, ahí en la puertita. Así como están las cosas hoy en día, ya nada más nos asomamos por el hoyito, abrimos un poquito la puerta y la gente desde afuera te recibe. ¿Sí? ¿Qué quiere? ¿Quién es usted? ¿Qué necesita? La gente hoy en día así actúa.
Para que nos ganemos la confianza de una persona, necesita pasar tiempo, ganarnos la confianza, estar en esa cercanía, ser amigos, ser familia. Y entonces sí, pasas a esa persona a tu sala. Pero para que tú la pases a tu recámara y vea cómo es tu casa, cómo es tu intimidad, cuál es ese lugar más secreto, tiene que pasar tiempo, tiene que ganarse tu confianza. Y para que lleguemos a ese lugar más íntimo, más secreto, no es tan fácil. Yo creo que el lugar más íntimo no lo tenemos en el patio. Entras, abres la puerta y ya estás en el lugar más íntimo. No. Y eso es lo que tenemos que encontrar con Cristo, con Dios, hermano. Tenemos que caminar en intimidad. Y para que tú y yo lleguemos a esa intimidad, créeme que no es algo sencillo. No es únicamente con que yo vengo el domingo, escucho la predicación y ya me gané el lugar más íntimo con Dios. Ya conocí lo más íntimo de su presencia. Ya entré en intimidad con Él. No. Lo estás conociendo, pero para que llegues al lugar más íntimo de su presencia, tenemos que ganárnoslo. Nos tiene que costar. Tenemos que salir de nuestra área de confort, de nuestra comodidad. Y muchas veces hacemos cambios, avanzamos y nuevamente volvemos a llegar a un estado de comodidad. Pero el Señor quiere llevarnos a otro nivel, a un nivel más profundo, más secreto, a ese lugar de intimidad. Nos tiene que costar. Y la vida de Moisés es un gran ejemplo para nosotros sobre intimidad. Él era un hombre que se guardaba en santidad y se apartaba del pecado para no contaminarse y así poder entrar en la perfecta presencia de Dios, en ese tabernáculo donde solo la presencia de Dios descendía. Y vamos a leer Éxodo 33, 8. Y quisiera comentarte rápidamente cuál es el contexto. El contexto, la mayoría lo sabemos. Dios está moviendo a su pueblo, lo sacó de Egipto, lo sacó de la esclavitud del faraón, utilizó la vida de Moisés para dirigir a su pueblo y ellos van caminando, van buscando, va la nube, va la presencia de Dios guiándoles, les va guiando, pero el pueblo comete un grave pecado. Y cuando Moisés está delante de la presencia de Dios, el pueblo se desespera y le dice a Aarón, pues haznos dioses, haznos ídolos para que adoremos. Y tristemente Aarón obedece a lo que el pueblo, la presión que el pueblo le está haciendo, y entonces, recordemos, el pueblo hace pues un becerro de oro y empiezan a adorar, empiezan a idolatrar a esto que habían fabricado. Y cuando Moisés desciende, ve que el pueblo estaba pecando, que el pueblo se había desviado. Y entonces Moisés se encuentra en un gran dilema, porque tiene que seguir la voz de Dios para sacar a ese pueblo, pero no es cualquier pueblo. Yo creo que Moisés no dudaba del poder de Dios, pero sabía con el tipo de pueblo que estaba guiando, sabía que era un pueblo duro. Y muchas veces nosotros somos así, hermano, somos duros. Sabemos cuál es la verdad, sabemos lo que Dios nos está diciendo y nos vamos por nuestro lado, nos vamos por donde queremos hacer, por lo que queremos hacer a nuestra forma. Y nos vamos, no obedecemos, somos como el pueblo de Israel. Y vamos a leer el versículo 33, del 9 al 11. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. El versículo 11 nos está diciendo algo clave de la vida de Moisés, hermano. Es algo que no cualquiera pudo vivir, pudo dar testimonio. Dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Cuando tú tienes un amigo de mucha confianza,
lo ves a los ojos, le puedes contar todos tus problemas, lo puedes ver cara a cara y sientes esa confianza porque sabes que tu amigo te escucha. Y dice aquí que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, así como hablamos de compañeros, de amigos, con esa confianza. ¿Te imaginas el grado de intimidad que había logrado Moisés para que Jehová le permitiera hablarle cara a cara como compañero, como amigo? Es un testimonio y un grande ejemplo de lo que significa la intimidad. La intimidad no se gana con un día de servicio, con un día de oración. La intimidad con Cristo se gana todos los días, con lo que tú y yo hacemos todos los días. Y para llegar a este nivel en el que Moisés se encontraba, no había sido cuestión de un día, de una semana, eran años los que habían pasado para que él pudiera llegar a este nivel de intimidad con Dios. Y vamos a leer un poco más adelante, vamos al capítulo 33, en el versículo 12 al verso 23. Voy a darle lectura y quiero que sigas escuchando qué es lo que está pasando, cómo está el pueblo de Israel, cómo está Moisés, qué es lo que está sucediendo. La palabra del Señor dice así: promesa de la presencia de Dios. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Este es el contexto de lo que estaba sucediendo, lo que Moisés estaba pidiendo a Dios. Ve tú con nosotros, Señor. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Tú conoces a este pueblo, que es un pueblo duro, y si tú no vas con nosotros, no queremos salir. Pero hay una petición clave, una petición impactante que hace Moisés delante de Jehová. Y está en el versículo 33, 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Cuando Moisés estaba pidiéndole a Dios: te ruego que me muestres tu gloria, le estaba pidiendo que él quería conocer lo íntimo de la naturaleza de Dios, estar en esa intimidad, conocer lo más íntimo de Dios, de su esencia. Y es una petición impactante que a mí me asombra mucho, porque Moisés no estaba satisfecho con lo que ya había visto. Él platicaba cara a cara con Dios, él ya había escuchado su voz, él ya había visto muchas cosas, pero él no estaba conforme. Él hizo una nueva petición: te ruego que me muestres tu gloria. Y ahorita veíamos, un poco atrás veíamos cuál es la definición de íntimo. ¿Cuál es la definición de lo íntimo? Lo más profundo, lo más secreto que hay en tu corazón. Moisés anhelaba conocer aún más la parte más profunda de Dios. Él no estaba satisfecho, él quería llegar más adentro. Y yo quiero preguntarte: ¿qué tanto anhelas tú conocer a Dios? ¿Qué tanto anhelas tú? ¿Qué tan profundo anhelas tú estar en intimidad con Dios? ¿Te conformas con venir los domingos,
escuchar su palabra y medio luchar en la semana, allá en tu trabajo, en tu escuela, medio leer la palabra, medio orar y pues que sea su voluntad de Dios, que pase lo que tenga que pasar. ¿Nos conformamos con eso de verdad, hermano? Los tiempos no están para estar en conformismo, para seguir en la misma vida, atrapados, estancados en el conformismo, en la mediocridad inclusive. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos para que tú y yo nos levantemos, para que la iglesia camine en intimidad con Cristo, para que anhelemos conocer más. Lo que tú y yo hemos vivido solo ha sido una pequeña parte. ¿Has visto tú cómo se compone un iceberg? Lo que se ve en la superficie, arriba del agua, es una cosa mínima. Cuando vemos cómo está compuesto un iceberg, en la parte interna dentro del agua está la mayor composición de esto. Tú y yo hemos conocido una parte de Dios, pero no hemos conocido la inmensidad de su gloria. Y muchas veces nos conformamos con ese mínimo, con lo que Dios me hable. Si hoy me habla, porque a veces no me habla, a veces no entiendo nada, con eso me conformo y pues ya voy a seguir adelante. Ya basta de caer en la mediocridad, en el conformismo, en estar estancados. Yo te invito en esta mañana, hermano, a que salgamos de nuestra comodidad. Es bien cómodo venir los domingos, es bien cómodo venir nada más el domingo, escuchar la palabra y lo que Dios me habló ya. Y en la semana, pues yo me ocupo de muchas otras cosas. Dios quiere que cambiemos esto, hermano. A Dios le importa no tan solo que tú vengas aquí. Él anhela hacer un cambio en tu vida. Él anhela conocerte en intimidad. Muchas veces nos conformamos con tocar la puerta y entrar al patio y ahí quedarnos esperando en qué momento entra, sale Dios. Pero Dios está esperando, hermano, a que tú le digas, así como a Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Yo quiero ver más, quiero caminar contigo. Que anhelemos entrar a su casa, que anhelemos entrar a su recámara, que anhelemos entrar a lo más íntimo donde Él habita. Que no nos quedemos ahí en la puerta nada más viendo desde aquí a ver qué pasa, a ver qué sucede. Dios está anhelando año con año que tú anheles estar en intimidad con Dios. Por años quizá nos hemos conformado con poco. Con años vemos ese iceberg de su presencia y decimos: es todo lo que Dios puede darme, es todo lo que puedo conocer de Dios. En la Biblia escuchamos que tiempo atrás Él hacía milagros, Él hablaba a multitudes, Él convertía naciones enteras, pueblos enteros, Él daba la victoria. Y muchas veces nos hemos conformado con escuchar esas historias como parte de la historia, como algo que quedó atrás, que quedó escrito y que hoy en día Dios es diferente, las cosas son diferentes. No, hermano. El mismo Dios de hace siglos, de hace años, es el mismo Dios en el cual hemos creído. El mismo Dios que hoy está aquí, que está hablando, que está ministrando a tu vida. Ese mismo Dios que sacó a un pueblo de la esclavitud, que lo llevó durante el desierto y que lo llevó a la tierra prometida, es el mismo Dios que hoy nos está hablando. Ese mismo Dios que quiere que tú y yo entremos en intimidad con Él, que no nos conformemos con lo que ya hemos visto, con lo que ya hemos vivido. Si has estado buscando su presencia, si has hecho cambios en tu vida, es bueno, es gracias a Dios, pero no te conformes con eso, porque hay más adentro. Tienes que subir más niveles, tienes que abrir más puertas, tienes que tocar, tienes que meter más llaves. Hay más adelante. No te conformes con lo que has visto, con lo que has escuchado. Entra más en intimidad con Dios. Que tu oración, que mi oración sea como la vida de Moisés. Ya te he visto cara a cara, ya he platicado contigo, somos amigos, pero ¿sabes qué, Señor? Te ruego que me muestres tu gloria, te ruego que me muestres más, yo quiero caminar más. Y sabes, hermano, que esta confrontación que Dios ha hecho en mi vida y que Dios te está haciendo en esta mañana a cada uno de ustedes en caminar en lo más íntimo con Dios, no es fácil. Yo estaba pensando, dije: Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que haga en mi vida? Es bien complicado pensar
que tenemos que dar más. Pero si Dios lo está pidiendo es porque podemos hacerlo. Y el Señor hablaba a mi vida y me decía, yo quiero que tú entres en intimidad conmigo, aún más, aún más. Y es entonces cuando yo digo, Señor, tú quieres que yo haga un espacio, que yo mueva muchas cosas porque tú quieres hablarme y no es algo fácil, pero Dios lo está demandando en mi vida y en tu vida. Y es nuestra responsabilidad escuchar su voz y decir, Señor, si tú me lo estás pidiendo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que buscar ese espacio, yo tengo que buscar ese momento de intimidad contigo, donde prepare ese altar de adoración, donde esté postrado en tu presencia, donde esté orando, donde esté leyendo tu palabra, donde esté buscando tu rostro. Yo tengo que prepararlo. A mí me sorprende lo que Moisés hizo cuando Dios está hablando con él en este problema de que va a sacar al pueblo, él va a ir guiándolos, los va a respaldar, los va a proteger. Él le pide algo a Moisés y vamos a verlo en Éxodo 34:2. Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Viene la indicación de lo que Dios le está pidiendo a Moisés. Esto, hermano, lo que te estoy platicando, esta confrontación que Dios nos hace a caminar en intimidad con Él, requiere un costo, requiere un sacrificio, requiere de tu colaboración, requiere que muevas cosas, que cambies y salgas de tu comodidad. Tal vez requiera que te levantes temprano, que te levantes en la madrugada, que te duermas más tarde, que quizá no comas en más tiempo. Requiere sacrificios, requieren cambios, pero son cambios que valen la pena y lo vamos a ver. Y lo que Dios le está pidiendo a Moisés es lo siguiente en el versículo 2, 34:2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. En el 34:2 le está diciendo, prepárate. Prepara todo lo necesario, todo lo que tengas que buscar, todo lo que tengas que preparar, todo lo que tengas que mover, prepárate. Número 2, sube de mañana al monte y preséntate ante mí. Yo me pongo a pensar lo que le costó a Moisés. Cuando él va ante el faraón para liberar al pueblo y antes de que vinieran las plagas, Moisés tenía 80 años. Hermano, si Moisés pudo hacer todas estas cosas teniendo 80 años, ¿qué no podemos hacer tú y yo? Muchas veces echamos la culpa a la edad y no es una mentira. La edad sí trae sus consecuencias, la edad sí trae muchos cambios, pero la edad no debe ser una limitante en tu vida para hacer cambios en nuestra vida. Muchas veces decimos, es que yo ya necesito dormir 15 horas para reponerme. ¿Cómo me voy a levantar a las 6 de la mañana a orar? El Señor me entiende que yo tengo 30 años y que me canso. Hermano, Moisés tenía 80 años y Dios le estaba pidiendo que de mañana, y de mañana no eran las 10 de la mañana, las 11, cuando salga el solecito, Moisés, cuando el sol caliente y ya no te duelan los huesos, sube al monte y ya te voy a esperar aquí con calma. No, le está diciendo de mañana sube, temprano, lo más temprano que puedas, sube. Y sube con todos tus años, con todos tus achaques, con todo quizá el dolor que tenían sus articulaciones. Moisés mostró esa obediencia, hermano. Moisés se preparó. Alisó esas tablas, las preparó, se levantó muy de mañana y subió. Y eso no fue todo. Eso no fue todo. Vamos a ver la parte más impactante. Capítulo 34, versículo 28. Él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió unas tablas para llevarlas al pacto, los 10 mandamientos. Dice este versículo que ¿cuántos días estuvo Moisés ahí? 40 días y 40 noches. Él estuvo delante de la presencia de Dios, aún con las inclemencias del tiempo, del clima. Es una montaña, las montañas en lo alto, en su mayoría son frías, en su mayoría hay mucho viento, en su mayoría hay animales, hay vegetación. La disposición del oxígeno en lo más alto es menos. Es más difícil respirar, que tengas una buena condición.
Esas eran las condiciones en las que estaba Moisés. Y Moisés estaba realizando una cosa aún más impactante. Él estaba ayunando. No tan solo estaba en la presencia de Dios, lo estaba buscando, lo estaba obedeciendo, estaba ayunando 40 días y 40 noches. Pero dice que su ayuno era un ayuno completo, abstinencia de todo alimento y de todo líquido. ¿Sabes lo que representaba esto para Moisés? Su carne estaba muriendo, su cuerpo físico estaba haciendo un sacrificio delante de Dios. La petición que él estaba haciendo en el versículo 18, cuando le dice, te ruego que me muestres tu gloria, Moisés no estaba diciendo, Señor, yo me voy a sentar aquí, voy a hacer esta oración y voy a esperar a que tú hagas todo, que tú muevas todas las piezas y que entonces tú me muestres tu gloria a mí. No, hermano. Cuando Moisés hizo esa oración y le dijo, te ruego que me muestres tu gloria, él estaba dispuesto a salir de su zona de comodidad. ¿A cuánto nos cuesta ayunar un día? Y con un día ya sentimos que nos estamos muriendo. Y con un día ya siento la boca seca. Y ya siento que casi estoy llegando al hospital, a urgencias, porque me estoy deshidratando. Médicamente podemos aguantar 3 días, fisiológicamente, no ingerir alimento, pero él estaba delante de la presencia de Dios. Cuando tú y yo estamos delante de la presencia de Dios, suceden cosas sobrenaturales, cosas que fisiológicamente, médicamente no tienen respuesta, no tienen un respaldo. Como médico yo te diría, no puedes hacer eso. 3 días sin tomar agua, te vas a deshidratar. 40 días, no es cierto, eso no pasó. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, suceden cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Esas cosas que tú y yo estamos esperando, suceden cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando tu carne, cuando mi cuerpo humano está siendo sacrificado delante de Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, yo dependo exclusivamente de ti. Para que Moisés, a su edad, en sus condiciones, en el lugar donde estaba, él pudiera aguantar 40 días en ayuno, únicamente era por la obra y por el poder de Dios en ese momento. De ninguna otra manera esto pudiera haber sido posible. Fue algo extraordinario. La respuesta a la preparación, a la obediencia, a la intimidad que estaba buscando Moisés, número 1, vamos a buscar Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Esta fue la primera respuesta al sacrificio que Moisés estaba haciendo. Ante esa intimidad que él estaba buscando, número 1, descendió la presencia de Dios. Dios dijo, estoy de acuerdo con lo que tú estás buscando, Moisés. Me estás obedeciendo, estás haciendo un sacrificio delante de mí. Mi presencia va a descender donde tú me estás buscando. Y número 1, fue eso lo que sucedió. Jehová descendió en la nube y estuvo con él. Número 2, versículo 34, en el versículo 10. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios estaba respondiendo su petición, su necesidad. Moisés se sentía temeroso en ese momento de salir con todo el pueblo y ser llevado a la tierra prometida. Él tenía temor, él quería que la presencia de Dios fuera con él. Él sabía que el pueblo era un pueblo duro y que quizá a la mitad del camino iban a fallar. Y si eso pasaba, quizá Dios iba a terminar con todos. Moisés tenía ese miedo y quería que Dios fuera con él. Y como respuesta al sacrificio que Moisés estaba haciendo, Dios renueva el pacto con él. Y la última parte de este versículo es algo poderoso que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida si le buscamos, si caminamos en intimidad con él. La última parte del versículo 10 dice, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué estás esperando tú, hermano, de parte de Dios? ¿Cuál es tu problema, tu necesidad, tu aflicción?
¿Cuál es esa cosa que tú pones delante de Dios y que quieres ver respuesta? Busca la intimidad de Dios. Y el Señor dice, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Él está esperando, hermano, que tú y yo busquemos esa intimidad con Él, que entremos a su habitación, que entremos a lo más profundo, y entonces cosas tremendas Él va a hacer en tu vida y en mi vida. Esto es parte de la respuesta de Dios ante el sacrificio de Moisés. Número 3, ¿qué otra cosa hizo Dios como respuesta al sacrificio de Moisés? Lo encontramos en el versículo 29 y 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. La tercera parte de la respuesta de Dios a su vida era que la presencia de Dios era visible en la vida de Moisés. Todos habían visto y habían escuchado que Moisés hablaba con Dios cara a cara, que tenía una relación de amistad muy íntima con Dios. Pero cuando él desciende en esta ocasión del monte Sinaí con las tablas, algo nuevo estaba sucediendo. Su rostro era resplandeciente, era algo que no podía ocultarse. Cuando vemos a una persona que está enferma, se va a desmayar, todos vemos, estás bien pálido, ¿te sientes bien? Se desmaya la persona, es algo visible. Cuando la persona tiene fiebre, cuando tiene frío, tu cuerpo denota lo que está sucediendo internamente. En este caso, la presencia de Dios había impactado de tal forma la vida de Moisés, había entrado en un grado de intimidad tan profundo que su presencia era visible en su rostro, y su rostro era resplandeciente, y la gente que estaba a su alrededor podía verlo. No era necesario que nadie lo contara, lo podían ver. Podían ser testigos de lo que estaba sucediendo en la vida de Moisés. Cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios, entramos en intimidad, hermano, es visible lo que sucede en tu vida, en mi vida. Esas cosas que son difíciles de cambiar, de transformar en tu carácter, en mi carácter, con lo que siempre luchamos, con lo que siempre estamos fallando, con lo que siempre estamos detenidos y estancados. Es posible cambiarlo cuando entramos en intimidad con Dios. Si estás cansado de siempre luchar con lo mismo, con el mismo problema, con la misma situación, entra en la profundidad de la intimidad con Cristo, con Dios, en su presencia, y entonces su presencia va a ser visible en tu rostro, y muchas veces ni siquiera va a ser necesario que tú hables, que tú digas lo que está sucediendo en tu vida, porque va a ser visible. Los demás van a ver cómo cambió tu vida, cómo fuiste transformado, cómo cambiaste lo que te cuesta tanto trabajo dejar. Es visible en tu rostro, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, es visible. No se puede esconder la presencia de Dios. Cuando entramos en intimidad con Él, hermano, conocemos la parte más profunda de Dios. Somos impactados. En nuestro rostro se puede notar la presencia de Dios. La respuesta al sacrificio que estaba haciendo Moisés era esto también. Dios estaba en su vida, su rostro resplandecía. Cuando Él bajó al pueblo, el pueblo tuvo miedo. Y Moisés llevaba los 10 mandamientos, y era necesario que el pueblo los escuchara, que el pueblo dejara de hacer lo mismo, una y otra vez cayendo en lo mismo, pecando una y otra vez. Era necesario, pero Dios estaba manifestando en la vida de Moisés. Y tú y yo necesitamos, hermano, que nuestras vidas resplandezcan. Hemos escuchado cómo está nuestra situación en el país, y todavía hay personas que creen que un presidente, que una persona puede cambiar el contexto. Nada va a cambiar, hermanos, si tú y yo no cambiamos. Nada va a cambiar. El cambio empieza en nosotros. No estemos esperando que una persona venga a cambiar nuestra situación, nuestra economía, nuestra vida espiritual. Que venga alguien y ora por mí porque yo necesito una unción que caiga de lo alto. Hermano, eso no va a pasar. Y si pasa, créeme que te va a durar una semana y te vas a olvidar de eso.
Lo que tú y yo necesitamos es caminar en intimidad con Dios, entrar a lo más profundo, salir de nuestra comodidad. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Tu trabajo? ¿Tu escuela? ¿Tu casa? ¿Tu economía? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? No hay pretextos, hermano. La petición de Moisés no fue solamente una petición, fue una petición que estuvo acompañada de cambios, de sacrificios, de padecer muchas cosas, quizá frío, hambre, cansancio, dolor. Padeció muchas cosas, pero él sabía que valía la pena. Y cuando él llegó y se encontró ante la presencia de Dios, valió la pena. Dios respondió su petición, hizo algo extraordinario, algo sobrenatural, algo que todos los demás vieron, algo visible que no podía ser oculto. Necesitamos entrar en comunicación con Dios. Es bien triste, hermano, que muchas veces estamos en la presencia de Dios, estamos en su casa, estamos aquí y no entendemos lo que Dios nos está hablando, porque no hemos aprendido a hablar el mismo lenguaje que Dios. Podemos estar aquí, podemos escuchar, podemos ver, pueden todos nuestros sentidos estar al 100, pero si no buscas esa intimidad con Dios, no vas a tener el mismo lenguaje que Dios está hablando, y entonces te vas a equivocar, vas a dejar de buscarle, te vas a desanimar, no vas a entender nada. Cuando entramos en lo más profundo, conocemos el lenguaje de Dios, conocemos su corazón. Cuando entramos en ese grado de intimidad, nos duele lo que a Dios le duele, nos preocupa lo que a Él le preocupa, nos interesa lo que a Él le interesa. Ese grado de intimidad lo alcanzas como cuando tú tienes esa cercanía con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Estás tan cercano con esa persona que puedes sentir su temperatura, puedes sentir su pulso, las palpitaciones de su corazón, puedes escuchar su respiración, puedes escuchar claramente lo que la persona te está diciendo, te está queriendo decir. Eso es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida, hermano, que lleguemos a ese grado de intimidad tan profundo que nos pueda doler lo que a Él está doliendo. Lo que está pasando a nuestro alrededor le duele a nuestro Dios todo lo que está pasando. Y si tú y yo somos indiferentes a lo que está pasando, algo necesitamos cambiar en nuestras vidas. Si nos estamos preocupando por cosas más transitorias, más irrelevantes, si estás más afanado por tu trabajo, por tu economía, por la escuela, por muchas otras cosas antes que buscar a Dios, no has llegado a ese grado de intimidad y no conoces todavía el lenguaje de Dios, lo que Él te está diciendo, lo que Él quiere emitir delante de su presencia. Solo lo encuentras, solo lo entiendes cuando has alcanzado ese grado de intimidad.